hágalo. Y ahí empezamos, ¿vale? Esta clase también es para los que también no puedan meterse en clases, estar con nosotros para compartirlo con ellos, ¿no? Pero qué bueno que todos están ahorita. Bueno, vamos a ver una pequeña parte acerca de la evaluación fisiológica y la aptitud física. Ojo, también de las pruebas físicas. ¿Qué tiene que ver cada una de ellas, no? Muy bien. Primero, vamos a ver los términos y definiciones. Una de ellas es la cómo evaluar. Muy bien. Nosotros en la planeación, cuando realizamos alguna planeación, en sí, nosotros queremos comprobar si siempre sí dio ese resultado, de qué manera podemos evaluar a esa persona para ver sus aptitudes físicas, ¿sale? Entonces, una de ellas, podríamos decir que los primeros pasos para llevarlo a cabo es evaluarlos, ¿sale? ¿Cómo lo podemos evaluar? Pues fácil, ¿no? Con un procedimiento de test físico. Sabemos muy bien que hay pruebas de campo y de laboratorio. Bueno, por evaluación se entiende el seguimiento sistemático del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite obtener una información acerca de cómo se está llevando a cabo con el fin de reajustar la intervención educativa. En este caso, pues si vamos a hacer una intervención, podríamos hacer tal vez alguna intervención deportiva en vez de educativa, ¿no? Para poder enseñar algún gesto técnico en este caso, ¿no? En síntesis, la evaluación nos va a permitir emitir un juicio y tomar una decisión de cómo debemos de llevar a cabo ese proceso de enseñanza, ese proceso de aprendizaje, algún entrenamiento. Entonces, para eso nos va a servir evaluar a la persona, para ver cómo está. Medir. Es un acto de recabar información. Ojo, la medición es un procedimiento cuantitativo. Yo voy a obtener números. Esos números me van a llevar a un rango en el cual voy a ver cómo está mi atleta, mi deportista, el alumno o alguna persona que está entrenando en ese momento, ¿no? Entonces, debe ser lo más exacto posible, sí, porque es un método cuantitativo. Sabemos muy bien cuando hablamos de cantidades, tenemos que ser exactos en lo que estamos hablando, ¿no? Tanto en porcentajes como en formación numérica o obtención numérica. Testear. Ya vamos a pasar lo más importante, que son los test físicos. Entonces, nosotros debemos de ver qué tipo de pruebas vamos a ponerle a esta persona, al atleta, al alumno, para poder aplicárselos, ¿sale? Conocemos muy bien algunos tipos de test físicos, perdón, porque pues ya lo han visto, ya lo han realizado en sus tareas, algunos ya lo han ejecutado. Entonces, son pruebas que realizamos con la finalidad de medir, valorar las diferentes cualidades básicas en sus diferentes facetas. ¿Qué es lo que nosotros queremos de cada uno de ellos? Bueno, tal vez que adquieran más velocidad, una mejor reacción, fuerza, flexibilidad, salto, longitudes. Entonces, nosotros vamos a adecuar todos este tipo de test para poder llegar a lo que nosotros deseamos, ¿no? Obtener ese rango de información que nos va a ser útil en un futuro. La medición y la valoración de estas cualidades nos informa del estado actual del deportista, sin olvidar también el consumo máximo de oxígeno, que es la parte muy importante, en el cual nosotros vamos a valorar el número de series, de repeticiones, también el corazón, una prueba de electrocardiograma. Entonces, son pruebas de laboratorio, lo sé, ¿tienen algún costo? Sí los tienen, ¿no? Pero pues son pruebas que nos pueden servir, también el lactato en la sangre, para ver cómo esta persona reacciona ante la fatiga. Bueno, este dato es fundamental para la programación del entrenamiento, ya que nos va a indicar si hay que trabajar de forma específica alguna de ellas, ¿eh? O sea, si debemos de, pon tú que la persona haya obtenido un buen resultado, una buena respuesta ante ese estímulo, pero es un poco deficiente en ciertas cualidades. Entonces hay que especificar qué tipo de cualidades. Y si vemos que es muy deficiente en todas, bueno, pues vamos a hacer en forma general. Vamos a globalizar el entrenamiento en forma general, abarcando de todos, ¿no? En función de los objetivos a alcanzar, por el contrario, hay que trabajar de forma general, como ya lo había dicho, como es el caso de los individuos sedentarios. Como una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, bueno, pues
Voy a tener que trabajar sistemáticamente de forma general y no específico, porque no tiene ninguna cualidad física aún o no lo ha desarrollado. ¿Sí queda claro aquí acerca de cómo se debe de trabajar? Sí, profa. Mediante... Sí, bueno, ok. Bueno, objetivos. ¿Para qué evaluamos la aptitud física? Bueno, como un médico primero examina al paciente y luego le prescribe la receta médica, ustedes lo han visto, ¿no? Si van al doctor porque tienen alguna anomalía, pues primero quieren ver ustedes qué tienen, ¿no? Para poder atacar la enfermedad o alguna situación ahí que se les presenta, ¿no? Entonces, primero es una revisión y después se le prescribe el medicamento para poder combatirlo. De la misma manera actuamos en la evaluación de aptitud física. Primero evaluamos lo que tiene el paciente, como en este caso el atleta, para poder prescribirle algún entrenamiento específico. De la misma manera debe hacer toda la persona que quiera mejorar su nivel de aptitud física mediante un programa de ejercicios especializados. La meta principal de todo individuo es mejorar su bienestar total. A mí tal vez me interese mucho que esté en las Olimpiadas, me interese mucho que participe en una universidad, tal vez participe en algún evento deportivo, pero al final y cuentas no nos olvidemos de esta parte, ¿no? Del individuo, que es mejorar su bienestar total, que es la finalidad de toda actividad física, ¿no? Que la persona obviamente mejore su rendimiento físico, pero también su bienestar. Para mí el bienestar es más enfocado acerca de la salud, no solamente que el atleta supere sus marcas, récords, sino la salud. ¿Vale? Hay muchos entrenadores hoy en día que se preocupan mucho por formar superatletas de élite, de alto rendimiento, pero pues se olvidan de la parte fundamental, ¿no? De lo básico. Lo básico sabemos muy bien que es la respiración, ¿no? O sea, del elemento vital, ¿vale? Que es la respiración. Y sin ahondar tampoco en el bienestar total del individuo, ¿no? Para mí el bienestar total es todo, que el individuo se encuentre en óptimas condiciones. En resumen, los objetivos de las pruebas de aptitud física son proveer información sobre el estado actual de la aptitud física relativo a normas, clasificación de acuerdo a su edad y su género. Esto es muy importante, ¿no? Porque también vamos a especificar acerca de ello, obviamente que sabemos muy bien que la edad interviene mucho como factor fundamental en el metabolismo del deportista. Y el género también, así como hombres y mujeres, ¿no? La capacidad física, el rendimiento físico, las pruebas físicas, de peso, etcétera, etcétera. Planificar un programa de ejercicios individualizado, seguro y efectivo dirigido a mejorar los diferentes componentes de la aptitud física. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Tener un solo enfoque de un programa específico, ya sea para mejorar su velocidad, su rendimiento, su flexibilidad. Siguiente punto. Avalúo del nivel de logro o metas. Representa el nivel de capacidad final a un punto designado y en el tiempo. Comúnmente se relaciona con un estándar o un criterio. Entonces, yo tal vez como entrenadora, tal vez como metodóloga, voy a planear una serie de actividades, ya sea a corto, mediano y largo plazo, microciclos, mesociclos y macrociclos, en el cual yo voy a medir el nivel competitivo de esta persona. Tal vez lo pueda hacer colocándolo en rating, ¿no? O sea, ver el primer lugar cuántos puntos tiene o qué actividades realiza para tener ese primer lugar y de ahí seguir con mi atleta, ¿no? Seguir ese estándar en el cual se localiza esa persona, ¿no? Entonces son metas que nosotros nos proponemos desde ya para en un futuro, para poder trazarlos y así cumplir cada una de ellas, ¿no? Para eso es. Evaluar el progreso, se procederá a cambiar la dosis de prescripción de ejercicios según lo establece el principio de progresión. Yo no puedo seguir con una misma actividad para la persona, tengo que irle incrementando las actividades
o ir mejorando esas actividades para que él pueda lograr mucho más, ¿no? De lo que él ya ha logrado hoy en día. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con el progreso del atleta. Debemos de llevarlo desde lo más básico, pasando con el procedimiento, obviamente, de formación desde que él conozca todo lo que él va a realizar de actividades y de ahí ir mejorando sus marcas, ¿no? Aumentando tal vez la velocidad, incrementando tal vez la resistencia, ¿sale? Entonces, son marcas que él mismo puede romper, ¿sale? Que puede, así como lo hicieron en atletismo, ciertos deportistas romper sus propias marcas, ¿no? Tal vez en tiempo, en velocidad, número de vueltas. Entonces, eso es lo que nosotros querremos o podamos llegar en un futuro a establecer en ellos. ¿Vale? Bueno, motivar a los participantes de un programa de ejercicio de manera que puedan alcanzar una meta real concerniente a su capacidad física. Ojo con esto, ¿no? Cuando nosotros estemos haciendo alguna actividad o propongamos a alguien a realizar alguna actividad, hay que ver primero su capacidad física, ¿vale? Eso es lo primordial, o nuestra capacidad física, ¿vale? Me acuerdo una vez, así en una paradoja, me puse a correr en un cerro. No es lo mismo correr en un plano llano, así por así decirlo, en una línea recta, sin curvas ni pendientes, a correr en una forma en el cual tenga que subir, ¿no? En una forma ascendente. Entonces, obviamente el consumo de oxígeno requiere más capacidad, el nivel de preparación también lo requiere, y si no lo tienes, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Aún así corra a velocidades largas, aún así corra por tiempo más definido. ¿Qué es lo que pasa con esa persona cuando inconscientemente realiza otra actividad que va en desajuste a lo que él siempre ha estado entrenando? Tal vez se adapte o tal vez no, ¿sale? Pero va a haber un gasto significativo de energía. Y ese gasto significativo es que tal vez cuando él esté tratando de subir, el consumo máximo de oxígeno requiera más y más y más y más, y ahí llega un desgaste físico. Llega mucho antes de lo que él había aguantado, tal vez en una marcha plana, a lo que es ascendente, ¿no? Acuérdense muy bien que el ascendente también requiere de un consumo máximo de oxígeno, ¿sale? Para poder recuperar el cuerpo esa energía y poder metabolizarlo. Si no lo llega a hacer, pues obviamente la fatiga llega rápido y obviamente el lactato aumenta y por lo tanto el dolor asciende, ¿sale? Bueno, evaluar el nivel de éxito, ya se imaginarán cómo me fue, ¿no? En esa prueba, bueno. Evaluar el nivel de éxito del programa de ejercicio aptitud física, ¿sale? Eso también vamos a ver el nivel de si ha logrado todo lo que, las actividades que tú le has propuesto. Entonces, todo eso se evalúa, ¿no? Todo debemos de evaluarlo. Clasificar las personas en categorías, de manera que se determine su nivel de riesgo actual para una condición crónica de naturaleza hipocinética, ¿vale? Vamos a clasificar a las personas en categorías, ¿sale? Si tenemos algún grupo, algún por así decirlo, ¿no? Algún equipo, pues obviamente cada uno tiene cualidades muy diferentes a la nuestra, a la del otro. Entonces debemos de irlo evaluando uno por uno, ¿sale? Debemos de ir evaluando a esas personas uno por uno para ver el nivel que tiene cada una de ellas, ¿sale? Para evaluar cada una de las aptitudes de ella. Bueno, en una corporación, determinar si el empleado posee la capacidad física necesaria para llevar a cabo ciertas tareas específicas con un mínimo riesgo de lesión. Creo que aquí también es otra parte fundamental, ¿sale? En el cual a veces se nos olvida, ¿no? Así como entrenadores, no es que se nos olvide, lo dejamos pasar por alto o lo dejamos como un segundo término, o sea, ni siquiera le tomamos la importancia
de ver ese detalle, ¿no? Ese detalle muy importante se llama calentamiento, ¿vale? Si lo dejamos pasar por alto, o sea, si decimos, bueno, ya calentó, ya, a ver, ven, vas a hacer esas actividades. De manera inapropiada, estamos rompiendo específicamente con evitar esto, ¿no? El mínimo de riesgo de lesiones, ¿sale? Lo podemos asociar también con otras actividades, pero para mí la base primordial o la primera etapa en la cual debe ser todo atleta, calentamiento. ¿Sí? ¿Va a hablar? Profa, Sí, diga. una pregunta. Sí. Para alguna actividad o para algún deporte en específico, Hago 200 ¿se debe hacer un calentamiento estático o dinámico? por 6 meses. ¿Cuál es el mejor? Vamos a ¿Cuál ver. es el mejor? Sí. Ya sabes, en octubre hay ciertos ejercicios o actividades deportivas que requieren un calentamiento estático, ¿vale? Y hay otros que requieren un calentamiento dinámico, de movimientos, ¿no? Ojo con esto. Es un dilema en el cual nosotros debamos de estirar o calentar, así le decimos indirectamente, ¿no? En el tipo de calentamiento. Cuando nosotros estiramos, elongamos obviamente todos los tendones, los tejidos y nos preparamos para una actividad, ojo, de actividades en las cuales pues obviamente impliquen fuerza, impliquen algún peso, impliquen alguna prueba de resistencia anaeróbica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios anaeróbicos o esas pruebas anaeróbicas? Los cuales, pues obviamente, es en ausencia del oxígeno, ¿no? Entonces, sí son muy valiosos, muy valiosos los estiramientos o los calentamientos estáticos, ¿sale? Porque nos pueden evitar alguna lesión, ya sea por algún peso en halterofilia, en una carrera de 100 metros. Ojo con la carrera de 100 metros, me dicen, bueno, puede ser estático y puede ser dinámico el calentamiento, pueden ser ambas, ahí sí pueden ser ambas, ¿no? Porque sabemos muy bien que en la marcha, obviamente movemos todos los músculos, participan de forma muy activa en los 100 metros y es en ausencia también del oxígeno, ¿sale? Pero para mi punto de vista, en alguna actividad, ya sea estático o que implica algún movimiento con peso, ahí sí podría intervenir el calentamiento estático, ¿sale? O el estiramiento, por así decirlo. Y también lo empleamos después, ojo, lo empleamos después de la actividad de alta presión o alto choque, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que desde un principio, o sea, la dinámica del calentamiento puede ser dinámico, ¿sí? Y al final podemos meter como ya parte para poder recuperarse un calentamiento estático. Ahí en su lugar, elongar bien los tendones para poder regresar a la actividad normal, ¿no? Y que no haya, ojo, ni que no haya una influencia ahí de ¿cómo se le puede decir? El consumo máximo de lactato, ¿no? Porque sabemos muy bien que el acumulamiento de lactato en el cuerpo produce los dolores y la fatiga, ¿vale? Entonces, para mi punto de vista, el calentamiento estático interviene mucho en el peso, ¿no? En actividades en las cuales no ocupamos mayores pruebas, ¿no? Como podría ser natación, podría ser el peso, que es la halterofilia, ¿vale? Pero para otras actividades sí se ocupa, en verdad, el calentamiento dinámico. No sé si queda claro con esto, Mario. Sí, profa, claro. Ok, Sí, profa. Sí. Muy bien. Y es muy bueno que pregunten, porque también a veces realizamos actividades en las cuales pues implica mucho que nosotros nos queda esa duda, ¿no? De que si podemos hacer esto o no podemos hacer aquello, ¿no? O desconozcamos algunos temas en los cuales nos propician alguna lesión en un futuro. Y créanme que sí, a veces por no prestar atención a ese mínimo detalle, provocamos alguna lesión hacia nosotros o hacia otras personas, ¿no?
Bueno, eso es para establecerlo, ¿no? Para establecer normas, escalas de clasificación en base de puntuaciones o percentiles, perdón. Las normas permiten al evaluador comparar la ejecutoria de sus participantes sobre la base de diferentes pruebas y contra diferentes poblaciones, ¿sale? Entonces vamos a establecer normas y escalas de clasificación en base de puntuaciones, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Esas normas que nosotros vamos a establecer o escalas de clasificación con base a las puntuaciones que nosotros tengamos, es en comparación. Nosotros vamos a comparar a nuestro atleta con uno tal vez de alto rendimiento y vamos a ver qué tipo de puntuación tiene, en qué clasificación está y asemejar lo más próximo a nuestro atleta hacia ese perfil, ¿no? Entonces, es lo que hacen muchos, ¿eh? No solamente uno decir, imitar a esa persona, sino tratar de lograr la excelencia en esa persona, ¿no? ¿Sale? Sin olvidar tampoco la participación de él, de su capacidad física, de su rendimiento físico, de su desgaste físico. Autenticidad científica de las pruebas. Así como lo vimos tal vez en métodos, lo vimos en alguna otra materia, también aquí se lleva a cabo la autenticidad, científica de las pruebas físicas. Antes de seleccionar una prueba, es de suma importancia analizar su confiabilidad, objetividad, validez, según es expresada por sus coeficientes de correlación. Estos criterios necesarios para evaluar la autenticidad científica es una prueba que se describen a continuación. La número 1 es validez. Va a representar el grado en el cual la prueba mide aquello que quiere medir solamente. Por ejemplo, una prueba preparada para medir una determinada habilidad deportiva será válido en el grado que se distingan. Espérenme tantito, ¿no? Voy a actualizar un poquito el tiempo. No se puede. En unos 9 minutos ya se termina, lo tengo que actualizar y volver a entrar y salir para que ahí voy a tomar mi tiempo para observar y poderme meter otra vez en la clase, por favor, ¿no? Ahí por si se sale. Entonces es el grado que distinguen entre el éxito y los que fracasan en el deporte. No sé si queda claro otra vez, validez. Representa el grado en el cual la prueba mide aquello que quiere medir. Por ejemplo, una prueba preparada para medir una determinada habilidad deportiva será válido en el grado que distingan entre los que tengan éxito y los que fracasan. También puede ser alguna prueba que ustedes quieran meter como tipo test. Entonces, ahí que van a medir la habilidad del deportista, su fracaso o su éxito en esa habilidad. Confiabilidad es la capacidad de una prueba para demostrar consistencia, estabilidad en los puntajes y que posee una alta confiabilidad. Por ejemplo, cuando una misma prueba se aplica a un grupo de alumnos de forma repetida y en condiciones semejantes, deberán obtener el mismo resultado igual o similar. Entonces, nosotros debemos de aplicar pruebas, así como ustedes lo están haciendo, los tests, en el cual obviamente tenga las mismas condiciones que los demás, para que el resultado que obtengas en un grupo mayor, así de 100 personas, sea la misma, ¿no? Objetividad. Se refiere al grado de uniformidad con los que varios individuos pueden aplicar la misma prueba. Su significado casi es idéntico a confiabilidad, con la excepción de que 2 o más evaluadores están involucrados. O sea, no solamente tú, sino hay otras personas que también lo están evaluando. La objetividad depende de la claridad y precisión de la instrucción de la prueba. Coeficientes de correlación. Existe un coeficiente de validez y de confiabilidad. El coeficiente de validez se calcula correlacionando los resultados obtenidos de la prueba estudiada con los datos obtenidos de otra fuente, la cual debe ser la misma finalidad y cuya validez sea reconocida. Los datos de la prueba pueden también correlacionarse con puntajes otorgados por expertos en la actividad de la prueba que se va a medir, ¿no? Siendo estos últimos los porcentajes subjetivos. Por otro lado, el coeficiente de confiabilidad
representa el grado de concordancia o relación entre estas dos variables, ¿sale? Que se informa con un coeficiente de correlación. ¿Vamos a ahondar en todo esto? Sí, ¿por qué no? Los estándares para evaluar estas pruebas son relación excelente entre dos o más variables, que puede ser de 0.90 a 0.99. Aceptable para los coeficientes de objetividad y confiabilidad, excelente para los coeficientes entre, ojo, puede ser de 1.80 a 1.89. Y el de validez, 80 entre 85. El de pobre o aceptable son estándares que ya están propuestas para esto, ¿eh? O sea, si esta persona, su test físico obtuvo 60-69, pues podemos decir que es una aptitud física deficiente, ¿no? Es pobre. Y puede tener ciertas características en las cuales digas, bueno, pues este se asemeja más a una persona sedentaria o que más o menos practica algún deporte una vez por semana, ¿sale? Y esto, pues, pobre o aceptable para la confiabilidad y el objetivo, ¿no? Puede que esta persona practique algún deporte 2, 3 o 4 veces por semana, o sea, que sea tipo aficionado, en el cual sí tenga alguna capacidad física ahí. Entonces, pues puede intervenir este porcentaje, ¿no? Para poder prepararlo, claro que sí. Y esta persona que entra en el rango de aceptable entre 80 y 89, obviamente, pues tiene un buen coeficiente de objetividad y confiabilidad. Pero cuando la persona llega entre 90 y 99, tenemos una relación excelente. O sea, tenemos una persona en el cual, pues obviamente puede ser de alto rendimiento, de elite, en el cual tenga esa relación entre las dos variables, sea objetivo, sea confiable y sea viable, ¿no? Normas y estándares. Las normas y estándares ayudan a la interpretación de los resultados obtenidos en las pruebas. Las normas representan valores que se relacionan en puntuación individual con aquellos obtenidos en la población general. Sus porcentiles o desviaciones estándar comúnmente se describe de acuerdo a ciertas clasificaciones particulares, tales como promedios, sobre el promedio y debajo del promedio, excelente entre otras, ¿no? Se ha sugerido que el número mínimo de sujetos requeridos para desarrollar estas normas es de 100 personas, ¿no? Según Adams en 1998. Los estándares es un término que comúnmente empleamos de forma intercambiable con el de las normas. Sin embargo, los estándares describen el criterio sugerido para un nivel apropiado de bienestar o aptitud física en una población dada. Consideraciones antes de realizar las pruebas. Para asegurar que no ocurran accidentes fatales y la comunidad más que nada, darle una comodidad a los participantes, se debe como mínimo completar un cuestionario o un historial de salud. Es lo que yo recomiendo antes de poder hacer cualquier actividad física, cualquier calentamiento físico, ¿sale? Saber cómo está esta persona de salud. Creo que ese es nuestro comprobante para todo entrenador, para todo maestro de educación física, el saber cómo está el alumno, el atleta en cuestión de salud, ¿sale? No podemos tomar a la ligera cualquier individuo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tiene, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de requerimientos, por así decirlo, ¿no? Porque si no tenemos ese cuidado, pues obviamente nos vamos a ver en complicaciones, ¿no? En un futuro, porque nos pueden demandar, se puede agravar más la situación y tú desconocías del tema, obviamente, ¿no? Entonces, si vas a meter algún gimnasio o algo así, el primer requerimiento es un historial clínico de salud. ¿Cómo se encuentra la persona? Uno, como comúnmente recomendado por el PARCU, estas prescripciones, obviamente médicas, te pueden decir qué tipo de actividades puede realizar esta persona. Pero aquí en México, pues no es muy común que alguien recete qué tipo de actividades se puede realizar, ¿sale? Aquí como que todo el mundo le vale todo eso y se meten al gimnasio, se meten a entrenar y obviamente la persona que los está entrenando desconoce su Son los que se verificados. ¿sí? ¿Qué? ¿Qué dijo? Todos los gimnasios deberían de un médico.
No se te entiende nada. Está bueno tu robot. Escríbelo ahí, ¿no? Bueno, estas pruebas escritas evalúan el estado general de salud del participante e identifican posibles riesgos potenciales para la prueba. Entonces, para mi seguridad, prefiero que esa persona se encuentre bien de salud y por obviedad no tenga alguna complicación para mí ni para él en un futuro. ¿Sale? Bueno, voy a pausarle un rato. Me faltan unas cuantas diapositivas ya para terminar, porque pues ya se está acabando el tiempo aquí. Lo voy a pausar y voy a mandar nuevamente la invitación. No voy a tardar mucho, denme un minuto nada más, por favor, para poder pausar el video.